Bueno, el día de hoy yo quiero contarles una experiencia que tuve muy recientemente y relacionado con esto. El hermano Andrés se comunicó conmigo para preguntarme qué iba a querer de regalo. Entonces yo me emocioné, por supuesto, y le dije, ¿de cuánto estamos hablando? Digo, para saber qué pedir. Me dijo, tú pide. Oh, dije yo, pensé, ¿se habrá ganado la lotería o algo por el estilo? Pues vamos a ver qué tan cierto. Y le dije, yo quiero un vasito que es el que ustedes están viendo en pantalla, es un vasito. Y le dije, viene con su cajita, le dije yo, para emocionarlo también. Y no solo eso, sino que trae un certificado de autenticidad, que es un vasito de plata japonesa. Pesa un poquito, no mucho, pero ya les diré el peso, es equivalente a 2 onzas, un poquitito, unos gramitos más que 2 onzas de plata. Y me dice, ¿y cuánto cuesta? Bueno, ahí ya la cosa se me complicó un poquito, porque le dije, por lo regular está en $1,500 el vasito, pero hay uno que está en especial, le digo yo. Entonces, y me dice, que si iba a querer la docena o media docena. Pues hermano Andrés, yo con uno me conformo porque es para tomar un juguito de naranja por las mañanas. Qué desperdicio, me dijo. No sé qué me quiso decir con eso, pero para eso lo quiero yo. Y después me pregunté, ¿por qué vale tan caro? Bueno, no es por el material, lo que pesa lo tiene es solamente, plata, y ese es el peso. ¿Por qué vale tan caro? Esa es la pregunta, ¿por qué vale tan caro? Bueno, es porque elaborarlo no es cosa fácil y toma tiempo. Y en el proceso hay temperatura, le aplican fuego y se derrite el material, ahí está 2 onzas y un poquito más de plata, la limpian, fuego y lo martillean y la martillean y lo martillean. Se calcula que no menos de 100.000 martillazos o golpes de diferentes martillos, diferentes pesos, incluyendo unos de madera, que son suaves, ¿no? Pero el resultado es lo interesante. Ahí está más o menos todo el proceso. No solo es de martilleo, sino que esto de aplicar temperatura y luego seguir martillándolo es con el propósito de templarlo, darle temple, que es una característica que le permite mayor dureza y flexibilidad. No se va a doblar ni se va a quebrar. Y en el caso de la plata, siendo un metal noble, pues se le agrega belleza, porque le permite darle un brillo más acabado. Bueno, eso me recuerda acerca de nosotros. Pesamos más de 2 onzas y no seremos de plata, mucho menos de oro, pero todavía mucho más valiosos ante los ojos de nuestro Dios, que no escatimó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para enviarle a morir por nosotros en la cruz. Pero sabe que la obra de nuestro Dios no ha acabado. Y mi plática con el hermano Andrés tampoco, porque para convencerlo le dije, hermano Andrés, mira, el envío es gratis. Y nos dan un 10% si ponemos tu correo electrónico en la primera compra. Y yo me adelanté y le puse su correo electrónico. Bueno, el desenlace no crean que es muy triste, porque esta mañana llegó y me dijo, el vasito no se pudo, pero aquí está tu tarjetita y tu regalo. O tarjeta, no sé qué más hay, pero la tarjeta. Muchas gracias a nuestro hermano Andrés, muchas gracias a todos, y especialmente a los que me dedicaron palabras de apreciación. Son lo más valioso, porque sabe que es lo que va a quedar al final, es lo que va a quedar. Entonces, muchas gracias. No les he enviado todas las gratitudes porque cada uno es forma personal, lo mismo sus fotografías, aunque ya están todas guardadas y ordenadas en carpetas en la nube. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. No es primera vez, pero el día de hoy en una forma y en una profundidad diferente, acerca de temple y templanza.
Aclarando de que, para que recordemos un poquito, el temple en el hierro, en la plata, es lo que la templanza en el cristiano. Le agrega fortaleza y elasticidad para que no se doble, para que no se quiebre, y la templanza a nosotros precisamente lo mismo, pero espiritualmente hablando, a nuestra voluntad, para no doblarnos, para no ceder, para no quebrarnos ante la tentación, ante el pecado, esencialmente. Nada más, no me hagan enojar. No se lo digo yo a ustedes, es lo que a veces dicen algunas personas. Pero alguna vez también lo he dicho. ¿Quién me ha dicho esto alguna vez? Sí, lo he dicho. Y especialmente a los hijos, ¿verdad? No me hagan enojar. Bueno, porque no quiero que nadie se enoje, vamos a orar al Señor. ¿Me parece? Padre amado, le damos gracias porque nos ha permitido congregarnos en su casa, porque hemos cantado de todo corazón, con lo mejor que tenemos de nuestra voz, pero en todo lo que hacemos, Padre, de manera muy especial, aunque todos los días, el día de hoy. Ahora nos disponemos a recibir el mensaje de su palabra, la enseñanza que usted quiere grabar en nuestras mentes y corazones. Suplicamos la función de su Santo Espíritu en todos y cada uno según corresponda y de acuerdo a la necesidad. En Cristo Jesús se lo rogamos, Padre. Amén y amén. Muy bien. Entonces, nada más, no me hagan enojar, es lo que dicen muchas veces las personas. Y fíjense qué es lo que hay detrás de todo esto. Creo que el que lo menciona, de alguna forma implícito, está queriendo denotar que es una persona mansa, que es una persona humilde, que es una persona cuerda, sensata, incluso que reclama tener el dominio o control de sí mismo, y todavía para proteger su dignidad es que dice nada más no me hagan enojar. Pero si la persona se enoja o no, en esta declaración hay implícita otras verdades que yo les voy a mencionar. La persona ya está diciendo tengan cuidado porque sí, pierdo el control, porque pierdo el dominio propio. Menos querrá decirlo y reconocer, soy débil de carácter. Y no soy manso ni humilde. Y para finalizar, a menudo termino como menso y humillado. La persona que se enoja, y hay un dicho que dice que se enoja, pierde la dignidad, pierde honra. Y queda así. Y luego intentando recuperarla en un acto de sumisión, de recapacitación, tiene que terminar pidiendo disculpas o perdón según sea el caso. Y a todo el que le ha pasado esto alguna vez sabe de qué estoy hablando. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? Sí, no muchos, pero sí me ha pasado. Afortunadamente, aunque no es lo mejor, se sabe pedir perdón o disculparse. Muy bien. Hay un pensamiento de una consejera que dice, no nacemos con los hábitos puestos, sino que los vamos tejiendo y usando. Estos pueden ser los andrajos de las adicciones egocéntricas o bien las elegantes vestiduras del control que se basa en Jesucristo. He querido traerlo, mis hermanos, porque esto trae luz a nosotros respecto de por qué somos así o cuál es el problema. El problema de la falta de control o de dominio propio, o aún más allá de la templanza, vamos a ver después un poquito más sobre eso, tiene que ver con una herencia genética y una herencia cultural. La herencia genética viene de nuestros padres, y la parte heredada de la personalidad, el temperamento. Y es así como algunos son muy enojoncitos, más de lo normal o más que los demás. Y así nosotros tenemos que luchar muchas veces, y eso sí que es duro y difícil para los que así son, contra su propia naturaleza, contra su propia carne. Resumiendo, en la parte cultural podemos hablar no solo de la cultura a nivel macro, sino también a nivel pequeño o cerrado o tan íntimo como el círculo familiar.
Querámoslo o no, en algunos casos queriéndolo y en otros casos aún no queriéndolo, terminamos siendo el resultado y a veces hasta copias exactas de papá o de mamá, o la mezcla de ambos. Cómo reaccionaba él o cómo reaccionaba ella y cómo decido yo finalmente hacerlo. Y estamos hablando de la carne en términos generales, no estamos hablando de lo espiritual. Entonces, la gran meta obviamente en nuestra vida es vestirnos con esas elegantes vestiduras que solamente son posibles bajo el control a nuestro Señor Jesucristo. Hay un dicho popular que dice que es preferible pasar por tonto que querer pasarse de listo y quedar como tonto. Yo no sé cuántos lo conozcan, pero quiero traerlo y lo traigo a alusión, mis hermanos, porque el mundo en sí no promueve la templanza. Si acaso, y sí, el dominio propio solamente, pero la templanza va mucho más allá, aunque lo vamos a utilizar y de hecho se traduce en diferentes pasajes en la Biblia como una misma cosa, templanza o dominio propio. La verdad es que el énfasis particular de la palabra templanza, bíblicamente hablando, es la reticencia al pecado, razón por la cual vamos a ver como definición algunas consideraciones generales de lo que es el dominio propio en el aspecto espiritual y secular, pero especialmente en el aspecto espiritual. El mundo no lo promueve porque al mundo no le importa de que usted viva una vida santa. Entonces, cuando ve una persona, creyentes o cristianos, que tienen ese control o dominio propio, templanza, y que se manejando, para la redundancia, sus emociones y no cayendo ante la tentación o la provocación, le van a tildar de diferentes maneras, de tonto, menso, de quedado, de tímido, de pusilánime, de falto de carácter, falto de temperamento, falto de personalidad, incluso de lento, porque usted se toma tiempo. La persona que tiene templanza se toma tiempo para pensar antes de hablar, actuar o reaccionar. Entonces yo le digo, no espere al cultivar la virtud y disciplina de la templanza o el dominio propio alcanzar popularidad o aprobación en todos los círculos. Porque últimamente, aunque estamos en el mundo, nosotros ya no pertenecemos al mundo. Y nosotros debemos vivir ¿para quién? Para Cristo. Y nuestra única y gran meta debe ser complacer a nuestro Dios. Y por medio de la templanza, por medio del dominio propio, lo hacemos. Bueno, veamos en términos generales qué es, y me gusta porque a mí me interesa también de que todas las enseñanzas espirituales podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Así que algunas consideraciones generales. El dominio propio es una cualidad fundamental en la vida, y créanme, todo es importante, pero comenzando por ahí, cualidad fundamental en la vida. Una persona que tiene templanza o dominio propio, que debe tenerla, sino adquirirla, cultivarla y perfeccionarla a lo largo de su vida, va a tener una vida exitosa. Eso es importante. Nos permite controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Y especialmente viene a nuestro favor cuando las circunstancias son difíciles. Tener dominio propio implica autocontrol, disciplina, madurez emocional y madurez espiritual. Ahora es interesante una cosa. Aparecen las dos cosas, emocional y espiritual. Y no se puede, entiéndase bien, alcanzar madurez espiritual si no se tiene madurez emocional. Una persona puede leer mucho la Biblia, puede saber mucho de la Biblia, recitar la Biblia y procurar aplicarla todos los días, en todo su quehacer. Pero a menudo fallará si no tiene la madurez emocional. Y eso implica la sanación de las heridas que puedan haberse gestado a lo largo de su vida. Nos ayuda a tomar decisiones informadas y a resistir la tentación de actuar impulsivamente. Vivimos en un mundo de consumismo, entre otras cosas. Y digamos que si no se necesita templanza, dominio propio, para resistir la tentación a tanta oferta, que al 50%, que 2 por 1, y sobre eso otro 30%, y le llueven los correos electrónicos que le anuncian esto. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace usted para resistirlo?
Bueno, yo me tomo tiempo. Algunas se borran inmediatamente y en otros, pues, después se decide. Y es una situación que hay que enseñar, porque si no se enseñan, imagínense los hijos. Y con Danielito ahí, tiempo, no saben esperar. El dominio propio nos permite ser dueños de nuestro destino y alcanzar nuestras metas a largo plazo, incluso cuando enfrentamos obstáculos en el camino. Y especialmente cuando enfrentamos obstáculos en el camino, porque siempre nos vamos a encontrar con obstáculos, con adversidades, crisis. Es una cualidad o virtud que vale la pena cultivar, ya que nos ayuda a crecer como personas y a vivir una vida santa, más plena y satisfactoria. Esencialmente eso. Comenzamos de algo muy secular, si se quiere, general, y fuimos afinando hacia lo particular o espiritual. Esta es mi mejor definición, y no crean que está perfecta, y yo lo sé, para los que no las definiciones, pero me gusta porque así lo recuerdo. ¿Qué vendría a ser para mí? Templanza o dominio propio. La voluntad del cristiano empoderada por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios, evitar el pecado, resistir la tentación y soportar las pruebas dignamente. Abarca mucho, y eso es templanza o dominio propio. Anticipadamente voy a pedir si el hermano Andrés allá tiene una jarrita con un líquido calentito que me lo pueda facilitar tener a mano en caso de en la jarrita. Templanza o dominio propio. Entonces, hermanos, pensemos, o sea, esta es una virtud, es una disciplina que si yo cultivo me va a llevar a una mejor relación o comunión con Dios, pero además, y este es el bono, va a ayudarme en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, y especialmente en aquello o en todo aquello en lo cual yo esté batallando o teniendo dificultad, porque precisamente de eso se trata. Cuando estoy por ceder o por darme por vencido o por quebrantarme, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué cultivar la templanza? Y aunque templanza y dominio propio se utilizan indistintamente, incluso en la Biblia, vamos a comenzar con este. Miren, dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la primera parte, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque es la templanza o el dominio propio algo natural, eso quiere decir esperado, de nuestra nueva naturaleza. No significa que los que no tengan esta naturaleza, que los que no tengan a Cristo, no tengan dominio propio o control propio. Pero en nuestra nueva naturaleza, nosotros lo tenemos como un regalo de Dios en primer lugar, en semilla, que tiene que cultivarse. Eso significa que nosotros tenemos que hacer nuestro aporte, pero que además nos ayuda en nuestra vida espiritual, que es otro mundo, y un mundo que se nos opone. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y estamos en este mundo. Eso quiere decir que al nosotros ya no ser de este mundo, estamos en una lucha constante. Y usted dirá, y esto se nota especialmente cuando una persona recién conoce a Cristo y a lo mucho caminar y aún en el primer amor, ¿qué es lo que dice? Porque ahora todo me va mal, todo está en contra mía. Por esa razón. Entonces, ¿por qué cultivar la templanza? Resumimos esto, porque forma parte de nuestra nueva naturaleza. El Espíritu produce humildad y dominio propio. Entonces voy a aclarar, el Espíritu produce humildad y dominio propio, para que entendamos de que este dominio propio especial
templanza nos viene del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, entiéndase, es el fruto. ¿Qué significa esto? Cuando usted pone una semillita para que dé su fruto, esto va a tomar un tiempo. Ahí está el fruto completo, pero entiéndase, está ahí, comprimido en esa semilla. Y usted le pone agua, le permite que tome el sol y pasa tiempo. ¿Y cómo sabemos que esto es de Dios? Porque Dios está haciendo en realidad la obra. Usted tiene que cumplir con su parte, pero el que está permitiendo que ésta germine hasta que eclosione y crezca es Dios. Se siembra, le dio agua, le dio el sol, que se va a dormir 8 horas, y durante esas 8 horas no sucede nada. Sigue Dios obrando, sigue Dios actuando. Entonces entendámoslo de esa forma. Aprended de mí, dice además nuestro Señor Jesucristo. Hay otra cosa importante. Como fruto del Espíritu, ¿sabe usted qué significa también? Que ese fruto del Espíritu es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que se desarrolla en nuestras vidas. Y nos dice aquí en Mateo 11:29, nuestro propio Señor Jesucristo, aprended de mí. Entonces está hablando de nuestra participación en el proceso de adquirir o cultivar templanza, dominio propio. Y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podemos nosotros aprender. Y de hecho, el hijo, la hija, observa al papá o observa a la mamá, que tiene mucho control, que tiene dominio propio, que se mantiene sereno, serena, ecuánime, que toma sus tiempos, que escucha atentamente y toma su tiempo antes de responder. Y el hijo dice, a mí me gusta eso, a mí me gustaría ser así. Y comienza imitando. Nuestro Señor Jesucristo, los discípulos tuvieron el privilegio enorme de convivir con Él en vida y de verlo. Pero nosotros tenemos las Escrituras, y en las Escrituras, por eso cada vez que llega un pasaje, estoy hablando de los Evangelios, donde nos habla de nuestro Señor Jesucristo, hay que poner atención y uno dice, a ver, ¿qué dijo? ¿Cómo se comportó? ¿Cuáles eran sus reacciones? Y así uno aprende. Bueno, Él quiere literalmente que nosotros aprendamos de Él. Ahora, ¿por qué cultivar? Fíjese, y Él dice humilde, pero dice manso. ¿Qué es mansedumbre? Poder en control. Poder en control. Aprendan de mí, que soy humilde y tengo dominio propio, con control propio. Ahora es interesante. Se mencionan las dos cosas juntas aquí porque una confirma la otra. ¿Podría alguien, y esta es una pregunta para reflexión, podría alguien no tener dominio propio y reclamar humildad? O sea, decir que tiene humildad, que es humilde. No. Entonces, la humildad de nuestro Señor Jesucristo es a toda prueba porque tenía dominio propio, control propio. El poder inmenso de Dios, soberano, todopoderoso, Él lo tenía y lo mantuvo siempre en control. No tenía por qué ir a la cruz. Pudo haberse bajado de la cruz, etcétera, etcétera, pero Él tuvo dominio propio. Manifestó su mansedumbre, su control sobre su poder hasta el final. Entonces, ¿por qué cultivar el dominio propio? Porque forma parte del carácter de Cristo. Y nosotros como cristianos somos seguidores e imitadores de quién? De Cristo. Ahora pregunto, ¿somos? Seamos intencionalmente, deliberadamente. Y eso implicará necesariamente conocerlo. Y por eso la oración y la lectura diaria de la palabra.
Cuando se manifiesta el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros, fíjese, en términos prácticos y relacionados a la templanza, ¿qué es lo que hay? Dominio propio, templanza, y qué son las diferentes expresiones que aparecen en la Biblia también para decirnos sobre la misma palabra, control propio. Pero ¿qué es? Saber controlar nuestros malos deseos. En términos prácticos, hacer lo bueno, no hacer lo malo, hacer lo que se debe, no hacer lo que se desea. Hacer lo que se debe, aunque no se desee, cueste y duela. ¿Qué se necesita para eso? Mucho control, mucho dominio propio. ¿Será posible? Sí, es posible. Y yo le voy a decir, es perfectamente posible. Lo que pasa es que es más fácil perder el control que mantener el control. Y además le voy a decir otra cosa. Perder el control, perder el dominio propio, trae una satisfacción malsana a nuestra carne. Piénselo por un momento. No es bueno. No es bueno. No es lo que haría Jesús. Esto no complace a Jesús. Esto no trae satisfacción a Dios. No se lo merecía. Y qué bueno que dije sus verdades. Una satisfacción malsana o carnal a nuestro ser. Entonces, se puede, digo yo, si se puede. Técnicamente, teóricamente, teológicamente, como usted quiera decirle, porque forma parte de nuestra nueva naturaleza, porque es el regalo que viene con el Espíritu y los frutos que se producen, de los cuales nosotros tenemos que cultivar, hacer nuestra parte, está ahí. Pero en términos prácticos, ¿cómo puede usted decir, pastor, que sí se puede, con tanta seguridad? Sí se puede. Papá, mamá, a menos que usted sea una muy mala madre, muy mal padre. ¿Cuántas malas madres, malos padres hay aquí? Vamos a la dice al revés ahora. Ninguno. ¿Cuántos buenos padres, buenas madres hay aquí? Yo de hecho no. Eso últimamente lo dicen los hijos, ¿verdad? Pero todos los papás que quieren ser buenos, mamás que quieren ser buenas, ¿cuántas hay? Claro. ¿Y que se esfuerzan? Ok. El hijo o la hija se porta mal. ¿Y usted qué es lo primero que se quiere hacer? ¿Ver? Bueno, probablemente siempre el primer instinto es lanzar un grito, diciendo cualquier cosa, un grito. Si no funciona el grito, ¿qué viene detrásito volando? La chancla voladora. Pero eso era antes, en el mundo. Y ahora en Cristo, usted se aguanta, se calla, no tiene paciencia. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Es que está creciendo, es que está cambiando las hormonas. Miren, buscamos todos los argumentos porque somos comprensivos, porque les amamos. Y aún así, si no tuviéramos todos los argumentos, etcétera, etcétera, somos hijos. Y uno se aguanta, se mueve. No crean que siempre, no siempre hay que hacerlo tampoco, pero siempre que se pueda, claro que sí. Y el punto es que usted lo hace, yo también lo hago. Entonces, tener dominio propio, tener templanza, ¿es posible o no es posible? Sí, es posible. Por todo lo que se ha dicho. Y además, ya hemos agregado el factor amor. Qué importante es. Ahora, ¿cómo practicar el dominio propio? Vamos a esta área. Y vamos a darnos cuenta de algo bien interesante. Recordemos por un instante, y aquí todos creen que la Biblia es veraz, es verdadera. ¿Amén? Bueno, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién?
el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo practicar el dominio propio? Bueno, usted debe saber en primer lugar y sobre todo de que, primero, solo no podemos hacerlo del todo. Haremos nuestros mejores intentos, lograremos algún progreso, pero estamos limitados por nuestra naturaleza, nuestra herencia genética, nuestra herencia cultural. Sin embargo, podemos porque tenemos ayuda. Ahora, ¿qué tan importante es la ayuda? Bueno, la ayuda tiene un aspecto real, veraz, tangible y un aspecto psicológico. El real es que si hay una persona allá y yo estoy aquí y digo, levantemos esto, y entre los dos nos estamos viendo y efectivamente entre los dos estamos levantando y compartiendo el peso. Y tiene un aspecto psicológico que es muy importante también tenerlo presente, porque normalmente la ayuda de Dios no la vemos con nuestros ojos, la tenemos que ver con los ojos de la fe. Si usted cree, es real. Si usted no cree, no está. Llamémosle ahora psicológico, ¿en qué sentido? ¿Se ha fijado cuando hay que bajar algo ahí de un camión y es algo pesado y uno está viendo muy bien y el otro no está viendo? Y se pone pesada la cosa y llega uno con lo que se va a cargar entre dos allá abajo. Cuando llegó abajo y lo puso en el piso, se dio cuenta que el ayudante, ¿dónde estaba? Allá arriba nunca vino ayudando a cargar eso. Pero en su mente, él pensó que traía ayuda. Y que todo ese peso era su parte que le tocaba cargar. Y que otra persona estaba llevando otra parte. La psiquis. Lo estoy mencionando como algo importante, porque aquí se trata también de eso, de que usted sepa y de fe, que usted crea. Y recuerde, al que cree, todo le es posible. Y con fe usted puede mover montañas. No es misterio, no es secreto, es una realidad, pero usted tiene que saber, bueno, sepa que usted tiene poder, tiene ayuda. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene dentro de sí, morando permanentemente, el Espíritu Santo. Entonces, nunca estoy solo, nunca estoy sin poder. A veces dudo, y sabe que a veces hasta pues me quiero olvidar, y de eso se trata la concupiscencia. Es que me está gustando más esto, y es que no puedo, no así puede, o sea, que no quiero, se está dejando llevar por la corriente. Bueno, ¿cómo practicar el dominio propio? Es una virtud tan importante, tan esencial y fundamental para el éxito de la vida cristiana y en lo secular. ¿Cómo practicarla? Bueno, en primer lugar ya le dije, sabiendo, reconociendo que no podemos solo, pero que sin embargo tenemos ayuda. Y esa ayuda nos viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esa ayuda está disponible ¿cuándo? Siempre. Siempre. Pero entiéndase, fe. Y la fe tiene que estar alimentándose constantemente y fortaleciendo. Bueno, veamos otro pasaje que nos habla acerca de esto. En segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto nos lleva a dos cosas interesantes. En primer lugar, entender que cuando no hay dominio propio, cuando no hay templanza en el individuo, sea hombre o mujer, cristiano, estamos hablando del pueblo de Dios, se manifiesta no solo en exabruptos, o sea, en conductas inadecuadas, vergonzosas, falta de educación, falta de amor, de afabilidad, incluso de educación, groseras.
indignas, de las cuales después se avergüenza, sino que también se manifiesta en otro tipo de acciones, incluso emociones. Cuando tiene temor, cuando tiene miedo, cuando hay ansiedad. ¿Quién trae todo eso? El enemigo. Quiere desanimar, quiere que usted tenga miedo. La palabra que dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una promesa. Lo creo, hablamos de la fe. Y el espíritu que Dios nos ha dado dice que no es de cobardía, no es de temor, no es de timidez incluso, ni de depresión. Ese es Satanás que está orando. Mire, no cobardía, sino poder, dominio propio. Lo voy a arreglar, no he cambiado, no he quitado ninguna palabra. Dice exactamente lo mismo, de una forma con más lógica a nuestro tiempo. Porque Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, descartado totalmente, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y se me hace muy interesante cómo está poder, amor, dominio propio. Se fijó usted cómo ya antes el dominio propio tenía una relación con el amor. Cómo el amor fortalece y regula y da bases para el dominio propio. Puede ser a alguien en nuestra relación y puede ser a Dios en nuestra relación vertical. Hace diferencia. La vida cristiana no se trata de una sola cosa, o de una sola virtud, o de una sola disciplina. Pero tenemos que ir conociéndolas paulatinamente todas para poder integrarlas en nuestra vida. Integrarlas en nuestra vida para poder finalmente disfrutar una vida plena, vida a plenitud. Y en la medida que vamos creciendo y avanzando y dando pasito tras pasito en nuestra vida cristiana, pues nuestra vida va cobrando dimensiones que nosotros no conocíamos. Y no estamos hablando de prosperidad, simplemente de dimensiones de satisfacción, de gozo y de paz que no conocíamos. Pero volviendo, ¿cómo practicar el dominio propio? Recordemos que tenemos el espíritu de poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos el espíritu de poder, de amor, el extra, espíritu de, sigue mirando hacia abajo, dominio propio. A ver, Dios nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio. ¿Cómo practicar el dominio propio? Solos no podemos. Es un regalo. Es fruto del Espíritu que nosotros debemos cultivar. Quiere decir, poner nuestra parte, aplicar nuestra voluntad intencionalmente, haciendo lo que nos corresponde. Potencialmente tenemos ya todo el poder, o tenemos medio Espíritu Santo dentro de nosotros. Está todo a plenitud. Entonces, potencialmente tenemos todo el poder. Y no solo es poder de dominio propio. ¿Se puede o no se puede entonces, mis hermanos? Claro, por supuesto que se puede. Seguimos. El dominio propio debemos considerarlo como un estilo de vida, como el estilo de la nueva vida en Cristo. Y me gusta incluso pensar en él como algo muy bueno, muy bonito.
Cuando hay dominio propio, cuando es efectivo y es real en nosotros, en nuestra nueva vida en Cristo, sabe que es una de las formas por las cuales el mundo puede apreciar. Y no solo el mundo, sino aún nosotros mismos, unos a otros. Alguien dirá, no, antes el pastor se enojaba, pero bien facilito. Se enojaba bien seguido. Estamos hablando figuradamente, por supuesto. Era bien broncudo y hay de todo. Pero el punto es que nosotros podemos notar la diferencia. Y cuando esto van ocurriendo estos cambios de crecimiento, esta madurez en cada persona. Bueno, el dominio propio es el estilo de la nueva vida en Cristo. Es el estilo, es la forma no electiva de la nueva vida en Cristo. Si hay nueva vida en Cristo, hay dominio propio, que es el poder que nos viene del Espíritu Santo, que es el regalo de Dios. Muy bien, al conocimiento, ahora es interesante, Pedro, usted lee el contexto, son una lista, son como 7, 8 cosas que nos mencionan, de que una tiene que ser agregada a la otra para vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Ese es el contexto general. Y nos dice que al conocimiento, y por eso lo he puesto desde ahí, que al conocimiento, ¿qué es lo que hay que agregar? Dominio propio. ¿Por qué? Porque por una parte el amor es como es el fuego, es el combustible que nos ayuda en el dominio propio. Bueno, el conocimiento no deja de ser lo suyo, pero también nos puede alejar. O sea, el conocimiento sin dominio propio puede llevar a una persona a hacerse engreída. El conocimiento solo a hacerse orgulloso, orgullosa, a creerse más que los demás. Y no solo eso, lo que es peor, a veces el conocimiento solo, sin dominio propio, se utiliza para justificar los vicios de carácter. ¿No ha escuchado usted a una persona que sabe mucho de la Biblia y que tiene problemas y defectos de carácter, hasta morales, y toma la propia Biblia para justificarse? De ahí saca argumentos. Bueno, el dominio propio es muy importante, porque es el que nos permite mantenernos firmes, ni movernos a un lado, ni movernos al otro, mantenernos ecuánimes respecto del conocimiento, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia piedad. Hay más. Bueno, lo que voy a hacer, hay más bíblicamente hablando, pero un pequeño paréntesis, porque si lo dejaba para el final, a lo mejor hasta en el tiempo no cansaba. Yo quiero mencionarles una serie de consejos prácticos, 7 en realidad, porque cuando hablamos de dominio propio, indefectiblemente estamos hablando de disciplina y de hábitos. Estamos hablando del carácter, estamos hablando de la voluntad. Y a continuación, generales y particulares, consejos para la práctica del dominio propio. Primero, autoconocimiento. Identifique sus puntos débiles y las situaciones que tienden a desencadenar una pérdida de control en cualquier sentido, en cualquier aspecto. Conocerse a sí mismo le ayudará a anticipar y evitar estas situaciones. ¿Se fijó cuando yo dije identifique sus puntos débiles y las situaciones que tienden a desencadenar una pérdida de control en cualquier sentido? Puede ser hacia arriba, llamémoslo así, que se enoje, o puede ser hacia abajo. Si usted cae en una depresión, en una ansiedad profunda, a menos que sea por cualquier otro motivo, tiene que ver también con el dominio propio. Si nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la fe y nos dejamos llevar por él. Me voy a mencionar, para arriba está bien fácil decir, ¿verdad? Todos saben lo que es enojarse. Pero ¿qué dice para abajo y no hace nada al respecto? No aplicar el conocimiento y el dominio propio, ni la fe. Les voy a contar, hay una película que cuando yo la veo a mí me produce una depresión. Entro en un estado de melancolía y realmente hasta depresivo, que normalmente me dura una semana.
años atrás, yo la veía 1 o 2 veces. Cuando me di cuenta que 2 veces era mucho, ya nomás la veía una vez en el año, sabiendo a lo que me arriesgaba. Después, cada 2 años. Bueno, ahora tengo muchos años que no la veo. No puedo arriesgarme y jugar con eso. Una película hermosa, me encanta, en italiano, medio que recitaba unas partes de tanto verla, pero no me hace bien. Con todo lo que me gusta, y porque de fondo viene a ser un poco de la historia de mi vida, ¿no? De alguien que la pasó muy bien, y luego la pasó muy mal y luego le va muy bien. Pero el proceso es melancólico, mucha melancolía, hasta la depresión. Entonces, ¿por qué voy a ver algo que me va a poner mal? Estamos hablando ahí para abajo. Y no solo por un ratito, sino prácticamente por toda una semana. ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la templanza? De tomar una decisión correcta, hacer un uso del conocimiento de lo que ya sabemos, y específicamente el autoconocimiento. Usted sabe qué le hace perder el control de sí mismo, el dominio propio. 2, establezca metas claras, defina metas claras y realistas para usted mismo. El tener un objetivo claro le ayudará a mantener el enfoque y a resistir las distracciones. De hecho, ya para ayer más o menos tenemos un plan, una decisión que está tomada, falta ponerle fecha. Y ya que se le ponga fecha, esas se apuntan. Y todo lo que hagamos de aquí hasta que llegue esa fecha, tiene que apuntar hacia esa meta y ese objetivo. Establezca metas claras y sobre todo llévelo al papel con fecha. Tercero, practique la autodisciplina. Ejercite su voluntad al realizar pequeñas acciones que requieran autodisciplina, como levantarse temprano o hacer ejercicio regularmente o controlar incluso sus gastos. Entonces, practique la autodisciplina, pequeñas disciplinas, metas, objetivos que se pongan. Y uno de ellos bien importante, depende de cuál sea la situación. Para algunos puede ser a levantarse de su cama. Si no la tiene de inmediato, pues a lo mejor llega la noche y ahí está todavía todo tirado de esa cama. Para otros es, pues, ¿cómo no va a empezar? Con un café. Y luego hay que agregarle otra cosa, otro hábito de disciplina, la oración. Y después de eso, y yo le recomiendo, porque el día se le va a ir si no lo hace, en la lectura de la Biblia. Entonces, autodisciplina, hábitos. Fíjese hábitos y practíquelos. Controle sus emociones, aprenda a identificar sus emociones y a manejarlas de manera constructiva. La respiración profunda, la meditación, los ejercicios pueden ser útiles para calmarse en momentos de estrés o enojo. Y usted sabe exactamente. Conozca el autoconocimiento, conozca sus emociones y aprenda a controlarlas. De hecho, descubrí algo nuevo que podía provocarme esta bajada en mi estado de ánimo. Y vamos a ver qué se hace al respecto. El autoconocimiento es bien importante. Ahora, uno nunca termina de conocerse. No. Y hay alguien que le conoce a uno más que uno mismo. El cónyuge. Pero así todo le conoce de todo. Lo mismo que realmente lo conoce de todo de nuestro Dios. Pero uno necesita conocerse precisamente para todo esto, para aplicar y practicar el dominio propio. Entonces, ayúdanos al Señor y dedique siquiera unos minutos diarios al autoconocimiento, a conocerse. ¿Qué le provoca qué? ¿Cómo evitar entonces aquello? Establezca rutinas. La rutina puede ser su aliada en el desarrollo del autocontrol. Establezca horarios fijos para sus actividades diarias y cúmplalos, aunque al principio le cueste trabajo. De hecho, hablando de establecer rutinas que ayudan, porque es parte de disciplina, es uno de los aspectos en los cuales vamos a procurar ayudar a aquellos que están teniendo dificultades con la lectura de la palabra.
si no se establece como una rutina, como un hábito diario, firmemente arraigado, siempre se va a batallar. Porque tiene que ser como el abrir los ojos o respirar conscientemente a despertar. Así. Caso contrario, pues, se va a olvidar. Porque incluso, aunque parezca increíble, algunos hasta a veces se les olvida comer. A veces pueden tener tanto que hacer, tanto ajetreo en su vida que... Bueno, hábitos y rutinas de manera que nada de eso ocurra. 6 de 7 consejos: busque apoyo, comparta sus metas con hermanos, amigos y familiares cercanos que le puedan apoyar y motivar en su camino hacia el dominio propio. Más que compartir metas y todo, sabe que es dar cuentas de lo que podría decir. Porque aunque no se va a decir, hay algo importante. Nosotros nos apoyamos, nos motivamos, nos incentivamos mutuamente, pero en la ciencia de la motivación ocurre también lo siguiente. Le voy a decir, es preferible que lo cuente para dar cuentas, pero no que lo cuente para que lo feliciten. Porque si usted te cuenta que va a hacer algo, ¡ay, te felicito! ¡Qué excelente idea! ¡Venga, abrazo, felicitaciones! La persona pues ya obtuvo todo el premio, toda la respuesta positiva por aquel anuncio, de tal manera pues ya no tengo ni que lograrlo, ni trabajar, ni hacer nada, porque ya me dieron el premio. Y los hijos no les gusta. Bueno, hijo, vamos a ver. Yo te apoyo, espero que sí. Me avisas cuando lo logres para que celebremos. Ahí vamos a celebrar. Dar cuentas. Por último, mis hermanos, consejos prácticos antes de ir a acabar en la palabra, que es lo más importante para nuestras vidas. Aprenda de sus errores. No se desanime si tiene un retroceso ocasional. Aprenda de sus errores y utilícelos como oportunidad de crecimiento y mejora. Siempre gana. A veces se gana y a veces se aprende. A veces se gana y a veces se aprende. Entonces, mira, siempre ganamos. Si aprendemos de nuestros errores, o de nuestros fracasos, o de nuestros desaciertos. Una vez que usted tomó la lección y aprendió la lección de ello, créeme que eso va a cambiar su vida. Y usted dice, nunca más aquello, nunca más aquello, nunca más aquello, y nunca más vuelve a cometer ese error. Dígame que se lo ganó. Pero tiene que tomar el tiempo en la reflexión, en el autoconocimiento para tomar esa enseñanza. Seguimos en este punto que es el último, el dominio propio como estilo de la nueva vida en Cristo. Bueno, dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese que nuestro nuevo estilo de vida o el estilo de nuestra nueva vida en Cristo está caracterizado por la templanza, por el dominio propio. ¿Se acuerdan ustedes que era templanza, dominio propio en el creyente? La voluntad del creyente empoderada por el Espíritu para vivir santamente, hacer la voluntad de Dios, evitar el pecado y soportar dignamente las pruebas. Dominio propio o templanza. El nuevo estilo de vida que nos es en Cristo está caracterizado por eso, por la templanza, por el dominio propio. ¿Dónde dice esto aquí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No es eso dominio propio? Y si lo dudan,
Concluyo con esto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya crucificado, ya morí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no más al ego, ya no más al yo. Yo pienso, yo creo, no, yo nada. Ahora es Cristo, Cristo, Cristo. Pero usted tiene que saberlo, usted tiene que creerlo, usted tiene que estar plenamente convencido y recordárselo constantemente. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? Etcétera, etcétera. Pero para poder responder esas preguntas usted tiene que conocer a Jesús profundamente, íntimamente, en una relación diaria, a través de su palabra, de la oración, que va mucho más allá del conocimiento y de datos que pueda recordar, y aún de sentencias que pueda aplicar a mi vida. Tiene que ver con la relación profunda e intrínseca de nuestro espíritu, con el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, con Dios. Es como una de sus voces, donde me voy llenando, célula a célula, partícula a partícula de Dios. Y ya no soy yo. Cada vez el yo va muriendo y se va bajando y bajando y bajando del trono para cedérselo completamente a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ese es el dominio propio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristiano, empoderado por el Espíritu para vivir santamente, hacer la voluntad de Dios, evitar el pecado, resistir la tentación y soportar las pruebas con dignidad. Ese es el cristiano que Dios quiere que usted sea. Acompáñenme, inclinen su rostro, vamos a orar.